Buen día. Hoy presentaremos el segundo podcast de actualidad médica. Comentaremos un artículo reciente publicado este año en Arthritis Research and Therapy, cuyo enlace se encuentra disponible en el encabezado de este podcast. Dentro de los antecedentes, tenemos que hay diferentes patrones de autoanticuerpos que se asocian con diferentes manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Los anti-DNA, antinucleosomas y anti-SMID han sido asociados con nefritis lúpica, el anti-RO y el anti-LA con lupus cutáneo y síndrome de Sjögren secundario. Altos niveles séricos de interferón alfa, gamma y lambda 1 se han observado en pacientes con lupus eritematoso sistémico y se han asociado a alta actividad de la enfermedad. La actividad aumentada de interferón tipo 1 es un factor de riesgo heredable y los niveles elevados de interferón gamma aumentan años antes del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, mientras que los autoanticuerpos y el aumento de interferón tipo 1 suceden después y más cerca al diagnóstico. Por todo lo anterior, el interferón como objetivo terapéutico es un obvio tomando en cuenta lo descrito. Hasta el momento, la aproximación ha sido bloqueo de solo un tipo de interferón, como con anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de interferón alfa. Pero, por estos pacientes tener elevación de múltiples tipos de interferón, esto podría explicar los resultados hasta el momento poco satisfactorios. Basándose en todo lo mencionado, los investigadores decidieron medir los niveles periféricos de los tres tipos de interferón, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y también investigar la asociación de los subtipos de interferón con varias manifestaciones de lupus eritematoso sistémico. Ellos realizaron un estudio transversal en el cual incluyeron 497 pacientes del Instituto Karolinska en Estocolmo, entre el año 2004 a 2010. Los pacientes debían cumplir los criterios ACR revisados de 1982 y debían tener más de 18 años y no estar embarazadas. Se obtuvieron 322 controles sanos que fueron emparejados según edad, género y región geográfica con los primeros 322 pacientes de lupus. Evaluaron actividad por SLEDAI y por SLAM, midieron daño por el índice de daño del SLIC y adicionalmente clasificaron la actividad renal según las definiciones del BILAC. Forma interesante, un 40% de los pacientes de esta cohorte tenían antecedente en algún momento de nefritis lúpica. En el artículo, cuya referencia está incluida en el encabezado y es de acceso abierto, están descritos los autoanticuerpos medidos, los métodos de detección de interferón, además de cómo se realizaron los análisis estadísticos. Consideraron niveles altos de interferón al estimar los valores del tercer cuartil de los niveles de interferón en el grupo de pacientes. En el mismo artículo, en la figura 1, se encuentran los valores asignados para esto. En la tabla 1 se encuentran las características de los pacientes. Cabe resaltar que alrededor del 90% eran caucásicos, casi el 20% tenía antecedente de tabaquismo, el 99% de los pacientes tenían positividad para anticuerpos antinucleares y un 64% tenía un índice de daño de 1 o más, con un 26% teniendo actividad con un SLEDAI mayor de 6. El 25% de los pacientes tenían una dosis de prednisolona de 10 miligramos o más. Ellos encontraron que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenían mayores niveles de interferón alfa, gamma y lambda 1. Adicionalmente, también tenían mayor actividad funcional de interferón tipo 1. Llama la atención la alta frecuencia de artritis, alrededor de un 82% de los pacientes, y de serositis, con alrededor de un 40%. ¿Qué es de resaltar en los resultados? Como mencionamos previamente, la actividad elevada de interferón tipo 1 y los niveles elevados de interferón gamma se asociaron al lupus eritematoso sistémico activo y se correlacionaron de forma positiva con los puntajes de actividad. Los niveles elevados de actividad de interferón tipo 1 se asociaron a edad más joven, menor duración de la enfermedad y menos daño acumulado. Pero no es claro por qué, al estos pacientes tener una mayor actividad de la enfermedad, tenían un menor acúmulo de daño. Se podría lanzar la hipótesis que por tener un menor tiempo de evolución habían tenido menos tiempo para acumular daño, pero el artículo no se encarga de esto.
Los síntomas constitucionales, incluidos pérdida de peso, fatiga grave y fiebre, se asociaron con una mayor actividad de interferón tipo 1. El grupo de linfadenopatía, artritis y nefritis lúpica activa se asoció con pacientes con una mayor actividad de interferón tipo 1 o con niveles elevados de interferón gamma. El compromiso mucocutáneo y sus subgrupos se asoció a actividad elevada de interferón tipo 1 y a niveles elevados de interferón alfa. El compromiso neuropsiquiátrico grave, o sea, convulsiones y psicosis, era menos frecuente en los pacientes que tenían elevación de interferón tipo 1. Las manifestaciones hematológicas, incluidas elevación de sedimentación, se asociaron todas con la actividad de interferón tipo 1 elevada y con altos niveles de interferón gamma, mientras que la hipocomplementemia se asoció a niveles elevados de interferón alfa y de interferón gamma. La actividad elevada de interferón tipo 1 se asoció a elevación de anti-DNA, antinucleosomas, anti-SMID, anti-RNP, RNP68, anti-Ro52, Ro60 y anti-LA. Los niveles elevados de interferón gamma se asociaron a elevación de anti-DNA, SMID, RNP, RNP68, Ro52, Ro60, pero no con antinucleosomas ni con anti-LA. El interferón alfa elevado se asociaba de forma positiva con Ro52, Ro60 y LA, pero de forma negativa con anticuerpos antifosfolípidos, mientras que los antinucleosomas eran más frecuentes en los pacientes con interferón lambda 1 elevado. Los pacientes con elevación de interferón lambda 1 también tenían una mayor frecuencia de anticoagulante lúpico, triple positividad para anticuerpos antifosfolípidos, formulación de warfarina y eventos vasculares, pero sin que esto fuera estadísticamente positivo. Al realizar los análisis multivariados, agrupando por niveles elevados de cada medida de interferón como una covariable para identificar características de lupus asociados con altos niveles circulantes de interferón, se encontró que los altos niveles funcionales de interferón tipo 1 se asocian de forma positiva con enfermedad activa, incluyendo artritis, nefritis y linfadenopatías, positividad para anti-DNA, antinucleosoma, anti-SMID, anti-RNP y además hipocomplementemia, sedimentación elevada y manifestaciones hematológicas excepto trombocitopenia. Los altos niveles de interferón gamma se asociaron con actividad elevada, características clínicas como artritis activa, anti-Ro60 e hipocomplementemia, además de nefritis lúpica activa. Los niveles elevados de interferón alfa se asociaban con actividad mucocutánea, positividad para anti-Ro52 y anti-LA. La elevación de interferón lambda 1 se asocia de forma positiva con antinucleosomas. Los OR para fiebre, fotosensibilidad y daño musculoesquelético eran menores para este grupo. Había una asociación numérica con positividad para anticuerpos antifosfolípido, pero sin una significancia estadística. En los pacientes con disponibilidad de todas las mediciones y con enfermedad activa, se encontraron subgrupos clínicamente relevantes. Los pacientes que presentaban elevación simultánea de actividad de interferón y elevación de interferón gamma representaban el 38.5% de los pacientes con nefritis lúpica activa. El grupo con elevación de actividad de interferón, elevación de niveles de interferón gamma, niveles elevados de interferón alfa y de interferón lambda tipo 1 tenían un OR de 7.4, con un intervalo de confianza de 2.8 a 19 para tener nefritis lúpica activa. La sobreposición de alta actividad de interferón y niveles elevados de interferón gamma se observó también en pacientes con artritis, hipocomplementemia con positividad de anti-DNA, anti-SMID o anti-Ro. Dentro de la discusión, encontramos que este es el único estudio que utiliza los métodos de medición reportados y que adicionalmente miden actividad de la enfermedad y niveles circulantes de interferón tipo 1, 2 y 3 en una cohorte bien caracterizada. Describen cómo la actividad de interferón tipo 1 se correlaciona con niveles circulantes de interferón tipo 1, siendo el alfa el más famoso, y tipo 2, que es el interferón gamma, pero solo de forma débil con el interferón tipo 3, que es el interferón lambda. La correlación entre actividad de interferón y niveles de interferón gamma sugiere que el rol de este último puede ser más importante que el que se atribuye actualmente, por lo que podría ser un objetivo terapéutico interesante, y en parte explicar los resultados obtenidos con anifrolumab. La nefritis lúpica activa
parece estar asociada tanto con niveles elevados de actividad de interferón y de niveles circulantes elevados de interferón gamma. Además, la elevación en pacientes con nefritis lúpica activa de actividad de interferón gamma e interferón alfa confirma reportes previos de la asociación de brotes renales y la firma genética combinada de interferón alfa y gamma. Aunque en este estudio no encontraron correlación del interferón lambda y la nefritis lúpica, en estudios asiáticos esto ha sido reportado, y en reportes previos de este mismo grupo lo han asociado con peor pronóstico renal. La artritis en lupus eritematoso sistémico pareciera estar asociada a varias citoquinas de la vía del interferón y en esta cohorte encuentran una relación con elevación tanto de actividad de interferón tipo 1 y de niveles elevados de interferón gamma. Adicionalmente, la elevación de actividad de interferón tipo 1 y de niveles elevados de interferón alfa en pacientes con compromiso mucocutáneo sugieren que estos podrían ser los candidatos ideales para bloqueo de interferón alfa. No se encontraron correlaciones entre los niveles de interferón y eventos vasculares de forma significativa. Por último, con estos datos podemos considerar que la medición de subtipos de interferón, y no solo de actividad de interferón, para identificar pacientes con lupus, agruparlos por manifestaciones clínicas y en un futuro aportar a la selección de pacientes para tratamiento personalizado puede ser posible. Podría ser que compuestos que bloqueen una mayor variedad de interferones podrían tener mejores resultados clínicos que los que tenemos hasta el momento. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que no se midió interferón beta y que esto podría ser un causante de la discordancia entre los resultados de medición funcional de actividad de interferón 1 y los niveles de interferón alfa por ELISA. Los pacientes con alta actividad de interferón tenían una probabilidad un poco más alta de mayores dosis de prednisolona, pero sin diferencia en cuanto a inmunomoduladores. El hecho de que sea un estudio transversal obliga a tener cuidado en la interpretación de los datos, teniendo en cuenta la naturaleza variable de la actividad del lupus, en donde un seguimiento longitudinal podría dar mejores elementos para hacer juicios clínicos. Como comentarios finales, sería interesante evaluar las diferencias de los diferentes niveles de interferón según el uso de antimaláricos. Adicionalmente, evaluar estas mismas según el estado de tabaquismo. Llama la atención el menor daño acumulado en pacientes con alta actividad de interferón tipo 1 y cabe preguntar si esto es una característica propia de estos pacientes o si solo por tener menor duración de la enfermedad, estos no habían tenido suficiente tiempo para acumular daño que supuestamente se asocia con actividad de esta patología. ¿Qué podemos obtener de conclusión? Que los altos niveles de actividad de interferón tipo 1 se correlacionan con niveles circulantes de interferón gamma y alfa. Además, estos se asocian a mayor actividad de la enfermedad. Los niveles de interferón gamma elevados se asocian con nefritis y artritis y los de interferón alfa elevado con compromiso mucocutáneo. Por esta razón, será importante tener datos similares para poder crear estrategias de manejo personalizado y así evitar resultados que pueden ser falsamente negativos con medicamentos que son altamente específicos, teniendo en cuenta experiencia reciente con monoclonales como lo fue el anifrolumab. Los esperamos en un próximo podcast de Actualidad Médica.